Buenas tardes con todos, continuando con la agenda cultural del sábado 19 de septiembre en la primera Feria Virtual del Libro de México. En estos momentos nos encontramos con Mariano Gallardo, quien nos dará la ponencia Juan Emar, el gran fantasma de la literatura chilena, por Mariano Gallardo desde Viña del Mar. Adelante, Mariano. Hola, muchas gracias Luis. Gracias a todas las personas que están en la audiencia y a todas las personas que están en el equipo organizando esta primera Feria Virtual del Libro de México. Es un tremendo honor y un gran gusto estar aquí con ustedes para hacerles esta presentación sobre Juan Emar, el gran fantasma de la literatura chilena. Bueno, ¿por qué ese título? Porque Juan Emar permanece aún con un halo de misterio que lo mantiene oculto, pese a ser uno de los escritores chilenos que han generado con su literatura un horizonte más extenso. Y por eso esta ponencia del día de hoy, para tratar de mostrar un poco de su trabajo y echar luces sobre esta imagen fantasmagórica que nos ha dejado Juan Emar. La verdad es que yo quería hacer esta presentación y hablarles de Juan Emar y decirles cómo él en su literatura había incursionado en imágenes fantasmagóricas y había tomado a los fantasmas como personajes de su literatura y con ello dar una semblanza del autor que hablaba sobre los fantasmas. Créanme que no me fue fácil encontrar aquellas referencias y entonces tuve que preguntarme de dónde venía aquella figura fantasmagórica que yo mismo le estaba atribuyendo a Juan Emar. Entonces busqué en sus escritos, busqué en sus libros, y lo que hoy día voy a hacer junto a ustedes es dar algunas referencias de su obra y buscar aquellas citas donde Juan Emar se refirió a los fantasmas y qué tipo de fantasmas eran los que Juan Emar nos mostró en sus letras, porque no se trata de un escritor de terror, no es Juan Emar un escritor que haya seguido la huella del misterio y nos haya presentado estos fantasmas que asustan. No, más bien los fantasmas de él eran seres muy cotidianos y que estaban junto a él siempre. De esa manera creo que Juan Emar también tuvo una aparición en la literatura de manera fantasmal, de manera de un aparecido. Y créanme que así fue. Para poder dar certeza sobre estos datos, voy a citar al escritor chileno Braulio Arenas, quien escribió el prólogo para la obra póstuma de Juan Emar, Umbral. Y en ese prólogo, Braulio Arenas nos cuenta de su relación que tuvo con Juan Emar, las veces que compartieron y las cosas que hablaron. Entonces, basándome en eso, puedo citar que Braulio Arenas ya nos dice que la aparición de Juan Emar fue una aparición fantasmagórica, porque irrumpió en la escena literaria chilena de la nada. Nadie lo conocía, si bien había tenido una publicación antes, había escrito quizás en el periódico, podríamos decir que era una persona que escribía, pero de pronto apareció y en un año, del año 1934, perdón, sí, 1934 a 1935, Juan Emar publica Ayer, Un año y Miltín, tres novelas, y luego en 1937 publica 10, un libro de 10 cuentos, y desaparece. También entonces de manera fantasmagórica, desaparece Juan Emar. Bueno, voy a leer una pequeña cita de uno de sus textos y veamos cómo él nos refiere esto de los fantasmas. Desde cada rincón, desde cada cristal, desde cada libro y estampa, desde el humo lento del incienso, desde muros, piso y techo, un pequeño fantasma sonríe, pues ya tienen bajo su dominio los ojos y los oídos del hombre que ha querido abandonarnos.
Entonces sí, finalmente la imagen del fantasma comenzó a aparecer también en la obra de Juan Emar, y yo dije, bueno, entonces no estoy tan perdido con esta impresión que me había dado el escritor. El escritor chileno, cuyo verdadero nombre es Álvaro Yáñez Bianchi, y que firmó sus libros con el seudónimo de Juan Emar, puesto que lo tomó de una expresión en francés, Jean Emar, que vendría siendo como estoy hasta la coronilla. Entonces él quiso con ese seudónimo firmar sus libros, y así fue conocido cuando volvió a Chile, porque él vivió muchos años en Francia. Cuando vuelve a Chile, entonces el nombre pasa de Jean Emar a Juan Emar. Y así entonces comienza esta historia de la publicación de sus 4 novelas y el revuelo que eso generó, porque no tenía una trayectoria previa, como dice Braulio Arenas, sino que apareció de repente con estos 4 libros, los dejó sobre la mesa y luego se retiró. Se retiró a hacer su vida cotidiana, su vida común, una vida que él se esforzó también por hacerla pasar desapercibida. No era un escritor que quisiera llamar la atención, ni que gustase de jactarse de cierta fama. Por el contrario, estaba siempre refugiado en sus casas de campo y a veces paseaba un poco por la zona central de Chile, y su gran amigo era Vicente Huidobro. O sea, qué mejor dupla, imagínense qué gusto de poder decir, yo soy amigo de Vicente Huidobro, yo soy amigo de Juan Emar, sí, soy amigo de los dos. Entonces, bueno, ese era este personaje de Juan Emar, que fue mostrándonos en su literatura un mundo misterioso, y si bien no caía en el mundo de la fantasía, del terror, sus libros sí están impregnados de un misterio que es tan profundo que puede llegar a ser terrorífico, porque el mundo que él nos plantea es para plantearse un antes y un después de todo lo que has leído. Realmente para mí, y yo quiero hacer este homenaje hoy día acá a Juan Emar, desde mi perspectiva de lector. Solamente soy una persona que he leído los libros de Juan Emar y me han encantado mucho, y por eso quise hoy día hacer este homenaje y compartir con ustedes en la Feria del Libro Virtual de México un poco de la obra de este gran escritor chileno, que nació en 1893 y murió en 1964, y que aún sigue siendo el gran desconocido acá en Chile. Bueno, veamos qué más nos decía Juan Emar de los fantasmas. Esos pequeños fantasmas atacaron ojos y oídos, jugaron con las sensaciones sobre el tiempo para plantear el contrasentido, el desatino. Ahora dicen a la obra, quieren ir adelante. Los fantasmas que habla Juan Emar son fantasmas que se generan mismo de la persona, y eso es algo que es muy misterioso y que vale la pena poner atención en ello y buscar el origen. Quizás yo pienso más que esta ponencia sobre Juan Emar, dar luces sobre su figura o su trayectoria, lo que viene a hacer realmente hablar sobre Juan Emar, sobre su obra, indagar en lo fantasmagórico de su aparición o de sus personajes, viene justamente a señalar lo contrario, viene a dar más bien este tinte nebuloso de su figura, esto que realmente poco podemos profundizar en ello. Braulio Arenas, en el prólogo que hizo al libro Umbral, que fue la obra póstuma de Juan Emar, nos dice también en este prólogo que la última vez que se encontró con Juan Emar fue en el funeral de Vicente Huidobro. Entonces se encuentran allí y, bueno, Vicente Huidobro y Juan Emar era su gran amigo, entonces está ahí en el funeral y luego salen a caminar, dice, y Juan Emar le comenta que está escribiendo una nueva obra que es El Umbral.
cierto umbral, y le explica un poco que lo que quiere hacer con esta obra es que contenga todas sus otras novelas y que esté ahí todo junto, pero también que absorba todo. Y dice, podría ser como la imagen que lo representa, es como una gran bestia de fauces abiertas que va devorándolo todo. Era tan así el poder de la escritura de Juan Emar. Bueno, voy a compartirles también un poco de este otro libro de Juan Emar que se llama Mi vida. Es un libro el cual recoge parte de los diarios de vida, de los diarios que tenía Álvaro Yáñez, en el cual fue compartiendo visiones y anécdotas de su vida. Entonces les voy a leer esta. Está fechada 15 de abril de 1916. Pero que al pie del libro dice nota original de octubre 20 de 1915 o abril 15 de 1916. Bueno, es el periodo en el cual está este cuaderno. Dice lo siguiente: esto, es necesaria la doble conciencia, es decir, una parte del ser que siempre permanezca libre y aunque uno vea algo de dimensiones monstruosas, pueda apreciar ese algo libremente y diga, no, ese no es su verdadero valor, está el otro. En nuestra vida ordinaria carecemos casi todos de esta noble conciencia, y de ahí una de las causas de nuestros mayores infortunios. He aquí la prueba. Vosotros habéis leído sin duda alguna novela. Si no lo habéis hecho, os ruego que leáis Crimen y Castigo de Dostoyevsky, o bien El espíritu subterráneo del mismo. Así conoceréis los libros que me han de servir para probaros lo que avanzo. Pues bien, al volver la última página de dichos libros, exclamáis todos sobre el recuerdo de Raskolnikov y Ordinov. ¡Qué lindo! Y lo juzgáis como dos de los seres más interesantes del universo. ¿Qué de vida en ellos? De sensaciones, de luchas apasionantes. Llegáis a envidiarlos y los consideráis dos seres felices, al mismo tiempo que vos, miserable lector, os encontráis el más desdichado de los mortales, porque un insignificante, despreciable obstáculo se ha antepuesto a algún deseo igualmente insignificante y despreciable. Y entonces exclamáis, ¿por qué los infortunios colosales de los personajes de novelas son tan hermosos y las miserias mías tan insoportables? Y la respuesta es muy sencilla, porque al leer juzgáis al protagonista libremente, con la parte de vuestro ser inaccesible a las miserias diarias, y esa parte que todos, sí, todos llevamos en nosotros, aprecia siempre lo que hay de bello, de grande, de sublime sobre la tierra. Esta parte valoriza, y esta parte, único tesoro que tenemos ante nosotros mismos, la ocultamos, no la dejamos hablar. ¿Y por qué? Por lo mismo, porque los hechos diarios nos tocan y nos atañen tan de cerca que no podemos comprenderlos libremente, y nos arrastran consigo y nos hunden. Raskolnikov, si hubiese vivido, cuán desdichado hubiera sido. Sin embargo, en esto estaréis de acuerdo conmigo, si él mismo hubiera podido apreciar sus miserables pericias con los libres ojos del lector, ¿no habría visto acaso las bellezas que encerraba en esas miserables peripecias? Y entonces, sufriendo, sí, una parte de su ser habría sido dichosa y grande. ¿Por qué no hacéis lo mismo vosotros en vuestra vida? Ved, sentid la novela deliciosa que cada una de vuestras vidas va escribiendo al pasar. Bueno, ese pasaje de Cuaderno de Juan Emar, en que él nos da esta mirada sobre los personajes de las novelas y nos dice, miren cómo nosotros encontramos a esos personajes tan fuertes, tan maravillosos, y nuestras vidas las consideramos tan miserables. Pues si mirásemos nuestra vida como una novela, también encontraríamos que somos un personaje interesante y que estamos escribiendo esta novela de una manera muy apasionada. Entonces, esa invitación que nos hace Juan Emar, que nos cita, ¿verdad?, estos personajes, pero más allá que eso, nos quiere hacer ver nuestra vida de una manera fantástica.
Bueno, el libro que fue obra póstuma de Juan Emar, que se titula Umbral, fue un libro que él decía que podía tardar toda su vida en escribirlo y que no tendría fin, y realmente así fue. Entonces fue una obra que se encontró luego de su fallecimiento y fue publicada tal como quedó, ¿verdad? No, él no la finalizó, pero aún así es un libro que cuenta con más de 4.000 páginas, en el cual podemos decir que sí, que si Juan Emar estaba tras la pista de algo en sus 4 novelas previas, Ayer, Un día, Miltín y el libro de cuentos 10, que si Juan Emar estaba buscando algo en ese trayecto literario, sí lo encontró en Umbral, porque es una obra magna, es una obra que da cuenta ya de una forma madura de todo este mundo que Juan Emar nos fue entretejiendo en sus libros. Entonces, esta visión fantasmagórica de Juan Emar, porque aún sigue siendo un personaje tan misterioso, tan poco conocido, a mí se me hace que tiene que ver con estas notas que él nos dejó en su obra sobre los fantasmas. Aquí va otra más. Tengo algo de lo cual voy a hablar poco a poco y quedamente para no despertar los espíritus que duermen, pues estoy siempre rodeado por millares de espíritus. Oh, no, no diré malignos, pero sí molestos, traviesos, majaderos, y de tan sensible suspicacia que la menor cosa despiertan. Entonces vienen sobre mí y no me dejan ni siquiera trazar 2 líneas en paz. Así es que hablemos en voz baja, dulcemente. La medianoche se acerca. Es la hora en que cualquier movimiento ligeramente exagerado, cualquier desviación de mi pensamiento puede irritarles, aun si duermen, aun con profundo sueño. Escucha, hay un tema que me obsesiona. Seré breve. Escucha bien, la medianoche se acerca. Estos fantasmas de Juan Emar, que se van construyendo con parte de las personas que son sus compañeros, que lo acompañan, que están con él y como él mismo dice, son frágiles y hay que alimentarlos y fortalecerlos. De esa manera fue generando esta serie de historias y de personajes. Voy a continuar con otro más. Ostras, bacalao a la vizcaína, vino blanco. Lorenzo entra en el reino de la paz. Quiere entrar. Mis fantasmas le acechan y atacan. Nosotros no hemos ido, Guni. Todo el mundo se ha ido. Y vea, allá en la torre, cómo surge de cada rincón, de cada cristal, de cada libro y estampa, el humo lento del incienso, de los muros, del piso y el techo. Vea cómo surge un fantasma. Así, de esta misma manera, Juan Emar surge en la literatura chilena. Y si bien su obra es reconocida por algunas personas, sigue siendo para la mayoría un gran desconocido, un fantasma. Yo de esa manera quise hacer un homenaje a Juan Emar. El año 2017 yo publiqué un libro que lo hice de manera de homenajear a este escritor chileno que tanto me había hecho a mí encantarme con la literatura. Así que yo publiqué mi novela, que titulé Niebla Resplandeciente, y que firmé con el seudónimo de Jesús Otris. Jesús Otris, también inspirado en la frase en francés, Je suis un autre, yo soy otro que estoy hasta la coronilla. De esta manera yo quise hacer este homenaje a Juan Emar. Me motivaron para escribir esta novela cosas que yo había intuido en la obra de Juan Emar, como él cuando dice, mi obra no es lo que está escrito, mi obra es lo que te va a pasar a ti, lector, cuando la leas. Esa es la obra, dice Juan Emar. Sería como el esperma que va a generar vida en otro terreno, en otro territorio, en un óvulo. Es como la semilla que va a brotar.
la obra es lo que crece, no es lo que escribió él. Entonces dice, la obra es lo que te va a pasar a ti. Y eso fue lo que a mí me pasó con su obra, que me motivó para hacer este libro, porque yo sentí que este personaje, Jesús Otris, tomaba estas características de los personajes de Juan Emar, ese andar por la vida de una manera de que hay que vivir, porque hay que llenar, hay que pasar el día y hay que pasar la vida, no porque sea un aburrimiento, sino porque hay miles de cosas por hacer y el día se puede llenar de toda esa magia. Entonces el protagonista, Jesús Otris, tiene esa característica y también la característica que yo encontré en la obra de Juan Emar del viaje, del movimiento. Entonces quise crear este personaje que fuera una persona que tuviese un interés por hacer cosas en el día y que además estuviese siempre moviendo, estuviese siempre viajando. Y lo quise ambientar en la localidad costera de Niebla. Y con esto lo que a mí principalmente me movió a este homenaje a Juan Emar es tomar lo que él generó con su literatura, que es una especie de toponimia literaria, porque los personajes de Juan Emar tienen un nombre y un apellido, y siempre el apellido representa un lugar de la geografía, principalmente de Chile, pero también de otros lugares del mundo. Entonces Juan Emar nos entregó a la literatura chilena personajes que daban cuenta de nuestra geografía, de nuestra propia vida, de nuestra propia territorialidad, como Rudecindo Mayeco, Rubén del Loa, Guni Pirque, Matilde Atacama, de Sello Longotoma, todos personajes que Rudecindo Mayeco, personajes que tenían un nombre y un apellido, y al tener el apellido de un lugar de Chile, de un lugar del planeta, porque él mismo tenía su alter ego que era Onofre Borneo, entonces también esta interculturalidad y este viajero que era él mismo, que representa uno de los pocos que tiene un apellido de otro lugar del mundo, nos da cuenta de una manera en que él pone a hablar al territorio a través de sus personajes. Y yo quise tomar eso en mi novela y quise homenajearlo de esa manera. Entonces, amigas y amigos, ahora para ir cerrando esta ponencia de Juan Emar, el gran fantasma de la literatura chilena, yo quiero leerles un pasaje de mi novela, en la cual doy cuenta un poco de esta herencia y tradición, como diría el poeta Yomi, que hay que ir buscándola como el reflejo de la luz sobre un cristal. Entendiéndola así, yo hago este homenaje a Juan Emar. La niebla se volvió cada vez más espesa hasta que avanzó sobre nosotros y ya no podíamos ver siquiera a nosotros mismos. Solo se veía un resplandor gualdo en el aire, una corriente eléctrica que iluminaba los contornos de aquella agua vaporizada. De esta manera desapareció el chamán. Sam, la casa, el acantilado, todo fue absorbido por aquella niebla densa. En un viaje de desintegración molecular, todos pasamos a formar parte de las moléculas de la niebla resplandeciente. Al amanecer del día siguiente, los primeros rayos de sol iban desvaneciendo la niebla y volvían a darle forma a todo el mundo. Aparecía el mar, las montañas, la casa. Aunque la niebla persistía, como un frío que no quiere pasar, de momento alguna cosa aparecía o desaparecía como si nada, pero mis amigos sí habían desaparecido completamente. La explicación a esta misteriosa desaparición la encontré en la ausencia de sentido. Al poco tiempo ya había comprendido lo importante de dotar de sentido a cada acto propio. Así, todos los porqués que surgían en mí se dilucidaban en la aglutinación de la niebla, siendo lo que tomaba mayor sentido era el cómo. Por lo tanto, relataré cómo fue llegando cada uno de mis hospederos. La primera en llegar fue Siri del Mar, junto a ella la incalculable magia de su sonrisa y el poder de su canto. Caminaba contoneándose sobre el pasto húmedo, sus pies descalzos avanzaban realizando pasos de danzas nativas. Agreguémosle a esto que sobre su cabeza cargaba una enorme fuente de madera tallada, sobre la cual traía gran variedad de papas, de diversas formas y colores. Su risa de cernidillo al avanzar, la fuente con papas, todo indicaba que un cagüín estaba iniciando. Nos encontramos en un fraterno abrazo. La energía circulaba fluidamente y Siri fue y volvió varias veces trayendo los mejores manjares de su tierra. De forma simultánea fue yendo y viniendo Samuel Asturias, decorando su terraza principal y acomodando mesas y sillas.
destinando los espacios a las diversas muestras artísticas que se darían cita en el lugar. Al mismo tiempo apareció Susana Puelo, aquella maravillosa mujer encantadora de aves, la cual traía, quién sabe de dónde, infinidad de flores y frutos aromáticos, por los cuales fue diseñando sobre el pasto unos mandalas multicolores, dispuestos de tal manera que cualquiera podía acomodarse cerca de ellos para disfrutar de sus sabores, tomar una fruta y comérsela, o coger una flor y fumarla. Finalmente, y para dar inicio a la fiesta, llegó Rodrigo del Corral, acompañado por un deslumbrante séquito, conformado por los habitantes natos de Niebla y sus alrededores. Venían con él su hermano Pollín del Corral, Inés Mancera, la bailarina estelar, y el Chilo Meguín, músico enigmático, Yerti Teja y Gus Collico, pariente del mismísimo Cirilo Collico, Carola Janequeo, maga espectral, y por supuesto el chamán Esteban Oncol, acompañado de dos chicas alemanas, las cuales eran sus aprendices y asistentes en cosas místicas, Mérida Banter y Silvia Prochel. Cada integrante del séquito traía consigo 4 botellas, 2 en cada mano. En la mano derecha 2 botellas de cerveza negra, en la mano izquierda 2 botellas de vino. Los aprendices del chamán traían además en sus mochilas chocolates y trozos de kuchen de frambuesa. Entre los 3 se instalaron en el sector del patio y dispusieron todas las cosas para compartir. Al mismo tiempo, Esteban Oncol se ubicó al centro de sus equipos electrónicos y el ritmo del buen reggae nos puso a bailar a todos. Bueno, amigas y amigas, esta ha sido la presentación que yo quería compartir con ustedes, agradeciendo el espacio y la compañía. Entonces, saber si tenemos algún comentario, alguna pregunta. Sí, Mariano. Justo antes de cerrar, aquí te comparto un comentario que nos ha llegado en la red. Dice Luis, Juan Emar como escritor de oficio, ya que además fue periodista en sus textos, abordaba la complejidad y belleza de la experiencia humana. Y tenía un seudónimo muy interesante, comenta Luis. Claro, claro que sí. Bueno, para redondear también un poco la idea de lo que nos aporta Luis, Juan Emar escribió en un periódico, ya que su padre también fue dueño de un periódico, Eliodoro Yáñez fue dueño del periódico La Nación acá en Chile. Entonces cuando Álvaro Yáñez volvió de Francia, comenzó a escribir en el periódico y ahí él comenzó con su seudónimo de Juan Emar, en esos primeros textos que publicó ahí en el periódico. Aquí tenemos un saludo de Gloria Ivette González. Gracias, Dice, Gloria. éxitos. Y por el momento eso es lo que los comentarios que nos han llegado, ¿no, Mariano? Si te gustaría agregar algo más antes de cerrar el espacio, porque ya nos queda un minuto. Bueno, perfecto. Decirle a las personas que estén interesadas en la obra de Juan Emar, que busquen porque se pueden encontrar algunos textos. Y las personas que quieran acceder al libro Niebla Resplandeciente, también pueden ponerse en contacto conmigo a través de las redes sociales. Así es que les invito a que si quieren leer este libro se contacten. Y para mí, bueno, ha sido un verdadero honor estar acá en esta feria pudiendo compartir esto con ustedes. Muchas gracias, un gran abrazo a México y hasta pronto. Muchísimas gracias, Mariano, por tu participación en la feria virtual. Muy amable, Un gracias. abrazo.